Hoy vamos a hablar de una de mis bebidas favoritas en el mundo, el champán. Y para eso os quiero dar la bienvenida a mi sección favorita, champán para principiantes. Y para poder entender este mundo maravilloso un poquito mejor, he traído a dos expertos. Paula, jefa de somillería del grupo Cuoco. Bienvenida, Paula. Oh, muchas gracias. Bien, gracias. Y os he traído también a Charlie, jefe de somillería del Hotel Santo Mauro. Bueno, empezamos sin dilaciones. ¿Estáis listos? Venga, vamos. Sí, vamos a pasárnoslo bien, ¿verdad? Seguro. Venga, pues Con entonces. champán siempre se pasa todo. Ahí ¿no? está, Paula. Fácil, cortita y al pie. ¿El champán se puede hacer en cualquier parte del mundo? Obviamente no. ¿No? Champán, Francia, la región de champán. Vale. ¿Y esto de champán, Charlie, en qué se diferencia del vino? Bueno, para empezar, que el champán tiene burbujas. Y estas burbujas es... ¿Cómo nacen estas burbujas dentro de la botella del champán? Bueno, hace una segunda fermentación en botella, a diferencia del vino tranquilo. Vale. ¿Y qué es esto de la segunda fermentación? Bueno, es tu programa. En este caso creo que lo tendrías que explicar tú a cámara mejor. Venga, lo explico yo y me corregís vosotros si me equivoco. Hecho. Hecho. Vale, bueno, pues entonces, en un vino normal, el vino tiene una sola fermentación. Hasta aquí el champán seguiría lo mismo, ¿no? Una fermentación de un vino blanco. Justo. Vale. ¿Qué hacemos ahora? En la botella le añadimos azúcares y levaduras para que haga otra fermentación. Lo cerramos con una chapa normalmente de cerveza para que no se escape el carbónico y aquí está fermentando una segunda vez. Bueno, y después de eso viene otro paso que es súper divertido. Te paso la botella, Paula. ¿Cuál es el siguiente paso? Venga, el de huella. Vamos. Sacamos la levadura muerta por el cuello y lo que nos queda vacío lo rellenamos o con un dosage, con un licor de azúcar o con el vino en el caso de Brut Nature. Vale, perfecto. Y de hecho ya le ponemos el corcho, lo cerramos y lo guardamos durante X tiempo, ¿no? Sí, en este caso serían o 15 meses en el champán no vintage o 36 meses en el milésimo. Y me das juego una cosa. Ojo, que hay gente que se pelea por la fecha de degüelle, ¿Por qué? porque cuanto más viejo, más interesante. Vale. Sí, sí, Profundízame, por fin. Bueno, cuando lo degüellas en una fecha determinada, Ajá. y hay gente que le gusta eso, que tenga una evolución el champán. También, Vale. que no sea un champán fresco, sino que tenga una evolución. Paula ha dicho que ya ahí en el degüelle decidimos, ¿no? Si le metemos más azúcar, menos azúcar, y ahí es donde se crea la famosa clasificación de champán, ¿no? De Brut Nature, Brut, Eso es. tal. ¿Cómo va eso? Porque la gente dice que Brut Nature siempre es mejor. ¿Eso es así o no? Para los gustos. Es un tema de gustos. A Vale. quién le gusta con un poquito más de azúcar o menos azúcar. ¿Cómo es la clasificación más o menos? De Brut Nature a dulce, ¿no? Vale, exacto. La clasificación lo más abajo es non dosage, que sería sin azúcar, Vale. o Brut Nature. ¿Vale? Luego está Extra Brut, Hasta Brut. 6 gramos, ¿sí? Exacto. ¿Vale? Luego Brut hasta el 12. Sí, eso Brut es el más vendido en el mundo, ¿no? Es el que más Sí, se las ve, grandes ¿no? casas casi todas son Brut. Vale. Para vuestro gusto, si os podéis mojar. Venga, mojaros un poco. Yo os lo digo ya. Yo lo que más bebo es Brut Nature y es el que más me gusta. El más seco. Para vuestro gusto, Estoy de acuerdo, pero creo que el azúcar es un conservante. Entonces, una casa clásica, un Brut con tiempo puede estar muy bueno. me gusta. El azúcar es un conservante. Me gusta mucho. Tienes toda la razón, ¿eh? Y Paula. luego para mí es todo equilibrio, porque tenemos grandes champanes de las casas no tan grandes, pequeñas, que tienen esta parte de dosage que mola. Al final siempre hablamos de armonía, el dosage nos ayuda que... O sea, que soy el un champán- snob, me estáis diciendo por beber solo Brut Nature, ¿no? No, al final tú has bebido mucho y a nosotros ya nos gustan cositas que quizás no son tan pulidas y no tan perfectas. Vale, yo sí que es cierto que después ya del Brut Nature, o sea, después del Brut, ya sí que no bebo mucho más para allá porque ya sí que lo veo extremadamente dulce para mi gusto. A nosotros nos dan mucho juego, ¿no? El demi-seco, estos champanes ¿Sí? en maridaje. ¿Jugáis con eso? Sí, en maridaje. En mi Ah, en carta, maridaje, por ejemplo, claro. solemos tener casi todo de Brut hacia abajo. Sí.
Sí. En mi carta brut hacia abajo. Ah, qué chulada. No tengo dulces en champán, Vale, de momento. vale, me gusta. Yo creo que ha quedado bastante claro qué es el champán y por qué mola tanto, ¿no? Vamos a intentar desmitificar algunas cosas que a mí, por ejemplo, me sacan de quicio. Chicos, no os veo a ninguno beber con copas de flauta. Se supone que el champán hay que beberlo en copa de flauta, ¿no? Yo prefiero beber en una copa normal, porque sí que es verdad que organolépticamente metes la nariz y en una copa de flauta no lo metes. Al final hay que recordar que champán es un vino blanco con burbuja. Y como ha dicho Charlie... Pero ¿cuál es el porqué de? Porque la copa de flauta existe, o sea, tendrá que tener un porqué. La burbuja se conserva mejor y es mucho más vistosa, ¿no? Yo soy más bruto que vosotros. Yo lo que digo mucho es que antes el champán no estaba tan bueno. Entonces tampoco hacía falta. De hecho, era casi mejor no poder olerlo y saborearlo también, ¿sabes? No sé, no. No me hagáis caso. Por eso traigo a expertos, ¿vale? Para que ellos digan las cosas de verdad y yo, pues, mis cosicas. El champán. Vosotros hacéis unos menús, maridajes, que son espectaculares. Pero yo siempre digo que el champán se puede tomar siempre. Entonces, por ejemplo, champán y pizza, ¿sí o no, Paula? Yo no puedo decir que no. Bueno, es verdad, es verdad. Así que encima con las pizzas de Hot Now, Vale, pero dame un champán para una pizza. pues quizás algún Blanc de Noir que tenga esta frutita pulsante. Vale, me So, gusta, me gusta. Con un Pinot Noir 100% o si vamos a Pinot Meunier 100% que tenga esta parte afrutada más... Pinot Noir, Pinot Meunier, perfecto para pizza, me gusta. O un rosé. Un rosado. Yo creo que Vale, un iría rosado. guay un A rosado. mí me gusta mucho el champán con platos grasos, porque, por ejemplo, tiene mucha acidez, blanc de blancs, con un cochinillo, unos callos, Ay. pues Eso me te, encanta. te limpia y... ¿Pero y con una sí. hamburguesa? También. ¿Una hamburguesa? Sí, sí, sí. ¿Sí? Soy más de pizza porque coges con una mano y Me las gusta. hamburguesas son Me dos gusta manos. mucho. Por cierto, nos estamos quedando sin champán, ¿no te importaría? No, abrir no. Bueno, porque no os lo he contado. Charlie es caballero de la Orden del Champán. Y de hecho, si nos podrías contar qué significa eso, porque mola muchísimo. Sí, es un título que da la Orden de Champán, las casas, a los sumilleros que cada casa decide a los que se lo dan. Pero hay que saber un poquito de champán. ¿Nos lo Sí, hay que pueden tener una dar idea por- y hay que tener una idea y hay que beber un poquito más. Hay que ver un poquito más. Vale, me gusta mucho. Mientras que lo abres, le voy a hacer a Paula una de las preguntas que más me hacen y te tienes que mojar. Esta me la preguntáis siempre por redes y quiero una respuesta. La pregunta que más me hacen en redes es si el champán es mejor que el cava o el cava es mejor que el champán. ¿Qué decimos al respecto? Al final son dos bebidas diferentes, con uvas diferentes, climas diferentes. Son dos bebidas diferentes, Paula, si estoy de acuerdo. ¿Mejor champán o mejor cava? Yo soy gallego, no te voy a contestar. Depende. Creo que son dos bebidas, como dice Paula, totalmente diferentes. Creo No, que no, sí, yo estoy con vosotros, pero quería escucharoslo de vuestra viva voz. Yo lo que siempre les digo, y os digo a vosotros, es que comparar champán y cava no tiene sentido. Champán se hace a una latitud muchísimo más alta, tiene suelos totalmente diferentes y se hace con otras uvas, mientras que el cava es un vino mediterráneo, el otro es un vino del norte, ¿no? Con mucha más acidez. El cava tiende a ser como más agradable, menos punzante. Más Entonces, historia también. por Claro. llevarlo a otra cosa es como el deporte. No puedes comparar un delantero con un defensa, ¿no? Son dos jugadores diferentes. Juegan son al jugadores- mismo- juegan a lo mismo, pero están en diferentes posiciones, ¿no? y yo creo que si hablamos un poquito de industria, es que creo que es un error para la industria del cava iniciar esta conversación de si cava o champán, porque es que son cosas diferentes y no tenemos que compararlas. Mira, nadie compara Prosecco con champán, aunque sean métodos diferentes, Sí, justo. pero nadie los compara. Estoy de acuerdo. Prosecco tiene una vía, una historia, una vida, Sí, o flecha corta. o francha corta, efectivamente. Claro, no hay esta discusión No hay entre esta discusión. francha corta No, y es curioso, champán. sí, sí, Eso sí. es curioso. Pero cava... Tenemos un afán comparativo, a lo mejor, ¿no? Totalmente. Sí, sí. Oye, me gusta que se han mojado y están respondiendo a preguntas que son realmente un poquito complicadas. Vale, hemos visto que cava y champán son cosas diferentes, pero hay una pregunta que siempre está en el aire. A ver si me respondéis. Entonces, ¿por qué champán siempre es más caro que cava? Porque la hectárea de terreno vale más. Ajá, ahí quería ir yo también. Mano de obra vale más.
también. Sí. Porque Y no- históricamente tiene mucha más Sí, claro. historia y mucho más prestigio. Al final es una bebida que busca todo el mundo. Es que al final es una zona donde se factura Sí. más de todo Está el asociado mundo. al lujo también, ¿no? Ahí está, yo Champán. creo que es el posicionamiento Sí. también. Y, joder, también hay que decirlo y hay que decirlo sin miedo. El champán a nivel mundial es una bebida mucho más buscada y mucho más demandada sí, que sí. el cava a día de hoy. Mucho más prestigiosa. Y como se han hay. posicionado en otro rango. Entonces es normal que sea más caro. No. En este caso, caro no significa siempre mejor. Significa que hay más demanda también y menos oferta, ¿no? Y también hay más historia. Y también hay más historia. Eso me gusta. Otra de las preguntas que más me hacen en todas las redes sociales es cómo elegir una buena botella de champán sin morir en el intento. ¿Yo? Venga, Cógela tú. ve tú y Vale. luego En mi caso, yo le preguntaría al sumiller y siempre le preguntaría cuánto, o sea, le diría cuánto me quiero gastar, porque al final... O sea, rollo dame un rango, ¿no? Como sí, broncano. como la resistencia, exacto. Vale. Igual. Yo cogería y le diría, mira, me quiero gastar, pues en mi caso, entre 100 y 200 euros y que el sumiller elija. Vale. Es me gusta. fundamental, no tengáis miedo, que yo siempre, cuando vayáis al restaurante, da igual si sea pedir champán o no, pedir cualquier vino, es, oye, me quiero gastar esto, así vais a estar más cómodos Claro. en la Claro. comida, no os vais a pensar que os hemos metido un sablazo, Claro. porque no es la idea. Nosotros estamos en el restaurante para ayudar Claro. y para que vosotros os sentáis cómodos. Claro, y ellos hablan de restaurante, lógicamente, porque es su vida, pero también os cuento. Hoy, por ejemplo, estamos grabando en Santa Cecilia, una de las tiendas de vino más míticas de Madrid. Entonces, si quieres elegir un buen champán, en vez de ir a un súper, ve a una tienda especializada de vino y no tengas miedo en preguntar. Ellos están aquí para ayudarte. Venga, ¿y cómo sabes si un champán es bueno? Para mí tiene que ser fresco, normalmente, ¿Fresco? la burbuja que esté bien. ¿Qué significa que la burbuja esté bien? Porque eso siempre la gente, ¿no? Cuando ve a un sumiller probarlo, dice, la burbuja fina. Que no te agobie, ¿no? Sí, que no te agobie y que tampoco sea demasiado fina que parezca un vino. Que no sea como una... Que no sea Coa- agua con gas, ¿no? La No, burbuja una del agua con Coca-Cola, gas. que no sea Coca-Cola. fuerte, Vale. exacto, ni muy fina como un vino. Vale. O un Ese- vino con un poquito ese- de carbónico a veces que pasa. Bueno, la burbuja, que sea fresco, que sea ácido, ¿algo más? Y también que tenga esta cierta vinosidad, ¿no? Porque al final, como hemos hablado, de que al final es un vino blanco con burbuja. Claro, claro. Os cuento una horterada mía Claro. de por qué veo, porque eso es mi gusto personal, ¿eh? A mí que tenga mantequilla. O sea, a mí me gustan los champán, que lo huelo y huelo esa mantequilla, huelo el Brioche. croissant, el brioche. Yo soy muy de esos tipos de champán, más que el champán fresco y cítrico. A mí, si es viejo, que es chardonnay. Como que un salón. Sí, como un salón, efectivamente. Al final son estilos, Ese es mi ¿no? perfil. Y al final también yo siempre en el restaurante pregunto qué estilo te gusta, algo más fresco, algo más redondo, más brioche. Vale. Que no tengáis miedo, hay champán para todos los públicos. No puedo dejar pasar la ocasión y haceros una pregunta. Y quiero que me deis dos referencias de champán. Una de 100 para abajo y otra si tuvieseis presupuesto ilimitado. ¿Qué champán elegirías? De 100 para abajo. Espera. Espera, tenemos que pensar. Ah, venga, si es que No, no, tenéis que esto es buen- improvisar. esto es buenísimo porque, claro, si no pienso, tengo 10, pero si pienso, tengo 1000. O sea, Claro, tengo es que os habéis- es que esto mola más cuando sale, ¿eh? Claro, es que... Esta de hecho no estaba en el guión, pero me apetecía hacerla. Y una pregunta que tengo que haceros, por narices. Quiero que me deis dos referencias de champán. Una por debajo de 100 euros, 100 para abajo, y otra si tuvieseis presupuesto ilimitado. Charlie, ¿te animas? Vale, teniendo presupuesto base, ¿Sí? Laurent Perrier, para mí, que lo Laurent tenemos Perrier. aquí. Bueno, ponme un poquito, ya que hablas de él. Y te voy a decir por qué. Porque es la casa grande que sigue siendo familia, no pertenece a un grupo. Vale. Y a mí esto del vino me emociona mucho que se siga Vale, pasando me de gusta. generación en generación. Me gusta. Paula, Y yo una bodega que visité en abril, que pertenece a dos hermanos, Frère Mignon, que están en la zona de Cramont. Y algunos de los chardonnays de ellos que tienen lo que te gusta a ti, un poquito de brioche, un poquito de bien, me mantequillita, gusta. pero con esta chispa y este suelo calcáreo, este suelo tiza que tienen. Venga, y ahora soñemos. Presupuesto ilimitado. ¿Qué champán elegirías? Quizás Cédric Bouchard.
Está en el sur de Champagne, más conocido como Ros de Jean. ¿Vale? Y bueno, tiene una etiqueta preciosa y me parece, bueno, un estilo único. Ese y no lo he probado, ese me lo apunto. me Bueno, parece ya un veré si champán- me da para probarlo. A Bueno, ver si suscribiros y activar la campanita, que necesito monetizar un poco los vídeos, a ver si puedo probar este champán, ¿vale? Paula, presupuesto ilimitado. Venga, ¿algún 2008? 2008, ¿De algún productor así fetiche nuestro? Quizás no me mojo mucho. Un Celos de 2008, Celos, algún parcelario me sin apetecería. mojarse, ¿no? Sí, Así, sencillito, ¿no? Si alguien lo tiene por ahí, aquí estamos con ganas de probarlo. Dejarlo Vale. en comentarios. Dejadlo en comentarios, ¿eh? Dejadlo en comentarios. Espero haber cumplido con el propósito de este vídeo, que era ayudaros a empezar en el maravilloso mundo del champán. Charlie, Paula, de verdad, muchísimas gracias. Yo he disfrutado, no sé si vosotros os lo habéis pasado tan bien como yo. Increíble, un placer. ¿Sí? Sí, Nada, sí, pues, sí. oye, muchísimas gracias. Y nos has quitado miedo de grabar los vídeos. Sí. Así que... Y a vosotros, ya sabéis, suscribiros y activar la campanita, que vamos a empezar a publicar muchísimos vídeos como este y espero que no os los perdáis.